El inglés de los huesos de Benito Lynch, capítulo 6. Tres eran las hermanas de Deolindo Gómez, el amigo de Santos Telmo, y las tres tan juiciosas y honestas, según el consenso público, como lo fue toda la vida, doña Pacomia de la Cruz y Ayala, de los Ayalas de Lobos, la respetable gaucha aquella, de blancas cocas, a quien debían la existencia y sin cuyo grave y autorizado visto bueno, aún no se movía una paja en todo el trozo del campo correspondiente a la administración del puesto 2 de la Indiana, por ella heredado, en buena ley de su difunto. De estas tres hermanas de Deolindo Gómez, dos habían salido ya de la edad de las esperanzas, pero la otra las alimentaba todavía con ciertos derechos, aunque deformada por aquella adiposidad formidable que le había valido el apodo grosero de la talquina, pero que ella paseaba con arrogancia orgullosa, no solamente ante los ojos de Isidro, aquel galleguito que tenían de lástima en el puesto desempeñando las funciones de mensual de a pie, y cuya muda y respetuosa admiración por las robustas gracias de la moza hacían reír tanto a la doña Pacomia y a sus hijos, sino delante de todo el mundo, no ignorando sin duda que el gaucho no tiene otro catabón estético que el que emplea para los bovinos. Libertata, la mayor, o sea, el macho muerto, sin que supiera por qué, pues habían tan pocos motivos para dudar de su sexo como de la plena integridad de sus pequeños ojos claros. Liberata, la mayor, y Carmela, la segunda, una mujeruca amarilla y hundida como un limón exprimido, tenían sus plácidas vidas tres preocupaciones constantes. La primera, enterarse antes de que nadie de cuanto ocurría en el pago. La segunda, hacer en todo momento el elogio entusiasta de su hermano Deolindo, tan serio, tan trabajador, tan buen mozo y tan etcétera, etcétera. Y la tercera, comentar la vida de sus vecinos, los modestos habitantes del puesto de la estaca, en la forma más desfavorable que fuera posible. La primera de las preocupaciones enunciadas se justifica en cierto modo. El macho tuerto y Carmela no solamente eran las mozas más leídas y más escribidas del pago, sino que también, por antigüedad sin duda, las mejor empapadas de su historia, es decir, de su historia escandalosa. Ellas lo sabían todo, o todo lo imaginaban por lo menos, edificando sobre un dato a la manera de esos paleontólogos que reconstruyen un monstruo fabuloso sobre la base de un huesecillo microscópico, y si por si acaso sus 30 y pico de años de observación personal y de experiencia no eran suficientes, ahí estaba la venerable progenitora que todo solía olvidarse menos de eso, es decir, de cuántas desdichas morales, ciertas o atribuidas, habían afectado a los vecinos del pago a través de los tiempos. Te digo que sí, te digo que no, o verás. Sienta, mamá. Y la vieja puestera sentía de inmediato. ¿El qué, mija? Tenemos una alegación con esta. A ver, digan. Y pausada y tranquila, sin perder su gravedad de madre de Deolindo Gómez, levantando sobre la frente arrugada las oscuras antiparras, miraba bondadosamente a sus hijas. A ver, imagínense que dice que que cuando le aconteció aquello a la hija de don Cepario, no era nacida en todavía Balbina Fuentes, la de la estaca. Ajá. Y los pequeños ojos grises de la madre de Deolindo Gómez se abismaban enseguida en la contemplación de alguno de los desgastados ladrillos del piso de la cocina. Ajá. ¿Verdad que sí, mamá? ¿Verdad que no, mamá? Espérense. Y mientras ambas mozas, las manos abandonadas sobre la costura, aguardaban el fallo materno, trémulas de impaciencia y de emulación, la venerable reliquia puesteril de la indiana bisbeseaba sus cálculos. Ajá, en todavía vivía el finao. No, sí, fue aquel verano en que lo hallaron muerto al hijo Paraira. Y no, para el invierno fue. Ajá, para el Pantaleón. No, pa' San Bonifacio. Ajá, eso es, pa' San Bonifacio. Y con cara iluminada por la satisfacción inocente, la buena mujer, volviendo los animados ojillos hacia sus hijas, se expedía entonces con aplomo. Sí,
Juepa el día de San Bonifacio, mesmamente, que nació la chica esa. Tienes razón, Carmela. La otra, la hija de don Serapio, debió de juirse, me parece, el mismo año, pero unos meses antes, allá para los carnavales, me parece. Ajá, eso es, para los carnavales, jue. Ahora me acuerdo patente, la trujeron en un breque todo. Ajá, ahora me acuerdo, de manera pues que no era nacida la arrastradita esa, no. La hija de Casiana nació pa' San Bonifacio. Estoy bien segura, tenés razón aquí, Carmela. Y era la autoridad que tenían las mozas, las maternas sentencias que el macho tuerto conservaba como ají cumbarí, se limitaba a confesar su derrota. Y bueno, me equivocaba, tenés razón, pero al fin y al cabo, ¿qué importa un mes o más o menos? Para el caso viene a ser lo mismo. Estos antecedentes justificaban, pues, en cierto modo, la primera y principal preocupación de las mozas. Era ya una de la cuestión de amor propio, un legítimo humano afán de perfeccionamiento, lo que las impulsaba a averiguarlo todo. ¿Quién abandona porque sí una posición conquistada tras largo esfuerzo? ¿Y quién no trata de afianzarla? ¿Quién que posea una valiosa colección de estampillas o de monedas no tratará de mantenerla completa? Solamente un loco. Además, y como es sabido, nada incita tanto al perfeccionamiento como la creencia íntima, sugerida o no, de hallarse cerca de los límites de una perfección cualquiera. Es probable que si a alguien se le reconoce unánimamente un defecto físico, cualquiera no haga nada por disimularlo o corregirlo, pero convénzase esa misma persona de que tiene, por ejemplo, unos ojos excepcionalmente grandes o un pie maravillosamente pequeño y enseguida se verá con qué tesón se aplica, desde luego, por lo común a la tarea de acentuar aquel detalle. Y ni el macho muerto ni Carmela tenían por qué ser excepciones. La segunda de las preocupaciones de las mozas, aquella de ensalzar constantemente a su hermano, también tenía su explicación humana y lógica. En primer lugar, el amor, el gran amor fraternal que le tenían, y que, como todo sentimiento más o menos instintivo, las inhabilitaba para el análisis, y después que Deolindo Gómez, además de ser un muchacho honesto, un buen hijo y un buen hermano mayor, era varón, y el único varón que había en la familia del puesto 2 de la Indiana. Y ya se sabe lo que significa para el núcleo femenino célibe y curioso el hecho de contar con el concurso de un elemento íntimo que puede introducirse sin resistencia y sin peligro de los campamentos de la masculinidad para descubrir y traicionar sus secretos. Deolindo Gómez significaba, pues, para sus hermanas, amén de otras muchas ventajas, el puentecillo maravilloso aquel que las ponía en comunicación con el campo vedado de los hombres. El pobre mozo no tenía la menor culpa de ello. Nacido un año antes de la muerte de su padre, fue criado y educado como en un ambiente tan absolutamente femenino que, al influir por fuerza en su idiosincrasia moral, hizo que quien era físicamente todo un hermoso ejemplar de macho, tuviera sin embargo cosas que, al decir de sus conocidos, no le asientaban, porque no eran cosas de hombre. Porque de no una vez les fue a contar a sus hermanas, tan honestitas como eran, aquello de la enfermedad de Domingo Carabobo, uno de los capataces de la Indiana. ¿Por qué no? En otra ocasión se puso a cuerearlo a Santos Telmos delante de un forastero a quien vía por primera vez, y en siendo tan amigos como eran. No, los mozos del pago no acertaban a explicarse esas rarezas de Deolindo Gómez, y ahí que casi todos se acostumbraban a mirarle como algo ambiguo e inquietante, mientras él, bello y risueño, seguía yendo y viniendo despreocupadamente por todas partes, ansiosos de oír algo con que regalar la golosa curiosidad de sus hermanas, que, agradecidas a tanta devoción, no podían menos que amarle cada día más, y que sentir en todo momento un deseo sincero e imperioso de elogiarle y enaltecerle, hasta tal punto que si uno decía, por ejemplo, que tal o cual hermosa muchacha del pago haría una linda pareja con él, las tres hermanas, alargando el labio belfo en gesto uniforme de común desprecio, replicaban con convicción y al unísono: «Ajá, ¿qué más se quisiera ella?». Pero si, como se ha visto, era posible justificar en cierto modo las dos primeras de las preocupaciones inocentes que animaban la vida sencilla de las hermanas de Deolindo, no ocurría, por cierto, lo mismo con la última, es decir, con aquellas cuyas consecuencias tocaban tan cerca a los habitantes del puesto de la estaca.
Ningún antecedente de odio en los anales de ambas familias, ningún interés encontrado, ningún motivo de envidia. El puesto 2 de la Indiana pertenecía a un establecimiento y el puesto de la Estaca a otro muy distinto, que se denominaba la Estancia Grande. 3 leguas bien cabales mediaban entre uno y otro puesto, y además un formidable alambrado de 7 hilos. El puesto de la Indiana, establecimiento de propiedad de una compañía extranjera, no era menos importante que el de la Estaca, uno de los varios que encerraban en su perímetro los alambrados de la Estancia Grande. En los puestos de la Indiana vivía una honesta y humilde familia que trabajaba para un amo que se llamaba The West Company, y el otro en el de la Estaca otra familia también humilde y honesta que trabajaban a su vez para otro amo, un señor metropolitano que sorbía la vida y que se llamaba Don X. En realidad no había entre ambas familias otras diferencias apreciables que aquellas que pudieran significar el número y la edad de sus miembros respectivos. Por un lado, una vida septuagenaria, 3 mujeres maduras y un apuesto mocetón, y por el otro, un matrimonio vulgar con sus 2 vástagos, aquel muchachuelo vigoroso y travieso que pastoreaba ovejas, y aquella divinidad de mujercita de 18 años que, inconsciente como un pimpollo, se abría al amor y a la vida. En tal semejanza de situaciones, y ante una falta de motivos de malquerencia, lo más lógico hubiera sido que en una u otra familia solo nacieran sentimientos de amistad y de humana simpatía, o por lo menos de indiferencia, de esa indiferencia absoluta que viene a ser como el tinte neutro con que el humano egoísmo cubre todo lo que no interesa, por mezquino, por ignorado o por imposible. Pero no ocurría así, sin embargo, con un grave desprestigio para la lógica, para el sentido común y para cuantos recursos mentales pudieran emplear el psicólogo en la investigación de aquel caso. La familia de Dolindo Gómez no solamente parecía no poder soportar la existencia de la del puesto de Estaca, sino que, lo que era más extraño, no poder vivir sin ocuparse de ella, y no había acción ejecutada por los habitantes de la Estaca, por trivial o inocente que fuera, que no tuviese su fase absurda o ridícula o pecaminosa ante el criterio severo y prevenido de los habitantes del puesto 2 de la Indiana. Que el engañado, aunque no haya de advertir para la familia de Dolindo Gómez, don Juan Fuentes, no era don Juan Fuentes, sino el engañado, sin que supiese tampoco por qué, pero sin duda por algo ridículo, que el engañado iba a bañar las ovejas. Bueno, el engañado iba a bañar las ovejas tan temprano, de juramente, porque a doña Casiana, que lo denominaba como un sonso, se le había metido en la cabeza aquel disparate, que doña Casiana había comprado en San Luis una corte de tartán para hacerse un vestido. Bueno, tal corte de vestido tenía que ser por fuerza un color rarísimo, de un color de diablo afligido mesmamente, y aquello que venía desde illo tempore, sin que nadie supiese o se explicase por qué, y que doña Casiana soportó sola durante tantos años sobre sus robustas espaldas, gravitaba entonces con toda crueldad e injusticia sobre la inocente cabeza de su hija, sin que ella sospechaba siquiera. Desde que la negra salió de la niñez, es decir, desde que Santos Telmos comenzó a insinuarle sus simpatías, toda la atención de los habitantes del puesto de la 2 de la Indiana convergió hacia la muchacha con tal intimidad que, a sentirse los pesos morales que se sienten los físicos, doña Casiana, librada de pronto, pudo haber lanzado un gran suspiro de alivio. Y fue el bello e inquietante Diolindo el que hizo a la niña del presente griego que atraerle el interés peligroso de su familia. El mocetón, que en el deseo de distraer a sus hermanas había comenzado por transmitirles al dedillo todas las confidencias que Santos Telmos le iba haciendo en la ingenua confianza de su amistad, al comprender muy pronto que la negra interesaba mucho más aquellas que su infortunado galán, concluyó por fantasear y por mentir al cabo con esa desconsoladora impudencia que muestra cierta gente cuando una pasión la enloquece, y aún sin el acicate de pasión alguna. Y así ocurrió que cuando el pobre Santos Telmos iniciaba recién las primeras manifestaciones torpes de su amor tímido y sin suerte, ya la negra había perdido tanto el concepto de la familia de Dolindo Gómez, y por ende en el de las relaciones más íntimas de la misma, que por nada del mundo la empacada puestera de la Indiana hubiese permitido a sus hijas que se arrejuntaran con ella. Pero como la timidez inocuidad amatoria de Santos Telmos, Luvidrio del Pago, por culpa de la indiscreción del mozo mismo,
constituía la mejor garantía para la virtud de la chica, no tardó en saberse en el pueblo de Indiana y en propalarse por todas partes que la negra llevaba la iniciativa.